Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tengan muy buenas noches. Gracias por estarse conectando en nuestro servicio de nuestra casa de oración también para este día jueves 25 de marzo, perdón, miércoles 25 de marzo. Así que es una bendición poder estar acá reunidos. Vamos a compartir la palabra del Señor, pero antes vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor. Esa es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer siempre, encomendarnos al Señor, ¿verdad? Así que oramos, hermanos. Padre, te damos las gracias por este tiempo que nos permites por estar acá reunidos con nuestros hermanos. Gracias, Señor, por la bendición de poder de esta manera, poder estar unidos siempre en oración, unidos en un mismo sentir y siendo edificados también, Señor, por tu palabra. Oro, Señor, por los corazones y oídos, mentes que tú estarás trayendo, Señor, prestando para poder escuchar tu palabra, que podamos estar atentos, que podamos vivirla, Señor. Y gracias por esta hermosa noche que nos das, en el cual, Señor, estaremos meditando este tema tan, pero tan importante. Que sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, a través de tu palabra, a poder encontrar todas estas verdades hermosas y deleitarnos, Señor, en ellas. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén. Gracias, hermanos. El tema para esta noche es precisamente una vida de agradecimiento. Recuerde que como Casa de Oración también hemos venido de una serie que se llama Una vida digna de su llamado. Entonces, ¿qué hace que los cristianos podamos estar más agradecidos? Es una pregunta muy importante y vamos a dar la lectura. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 10 que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por eso que hemos titulado Una vida de agradecimiento, el tema de esta noche, o qué hace que el creyente, que el Hijo de Dios, podamos estar más agradecidos. Amados hermanos, el apóstol Pablo viene en el capítulo 1 acá orando por los colosenses, algo que es muy común en las cartas
de Pablo en sus cartas, siempre él menciona que está orando por un cierto grupo de personas, y no es diferente ahora aquí en el caso de los colosenses. Y si usted ve en el versículo 9, de un versículo antes del que leímos, dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros. Una respuesta muy hermosa, algo muy común en el corazón de Pablo para la necesidad y la vida de la gente a quien él estaba escribiendo la carta. Entonces, en el capítulo 6, de hecho, de los apóstoles le dijeron: pero nosotros vamos a persistir en oración y en el ministerio de la palabra. Y esa prácticamente fue la vida de Pablo. El ministerio de la palabra fue parte de su ministerio, y el otro muy importante fue la oración. Y aquí les expresa a los de Colosenses el hecho de que él había estado orando por ellos. Entonces, ahora bien, la oración de Pablo acá en el capítulo 1 de Colosenses tiene dos partes. Hay una petición, que es la primera parte, y la segunda parte es la alabanza. La primera parte, Pablo está pidiendo algo, y la segunda parte le está agradeciendo a Dios por algo. De los versículos 9 al 11 está esa petición de oración para que la estudie en su casa, y en los versículos del 12 al 14 está la alabanza. Es lo que estaremos estudiando en esta noche. Versículo 12 al 14, donde encontramos la alabanza, donde encontramos la gratitud de Pablo por lo que Dios ya ha hecho. Pablo había pedido ya algunas cosas para que se hagan, y ahora agradece a Dios por lo que él ha hecho ya. Entonces, hermanos, en un sentido muy real, para nosotros esto debería de presentar o de existir, por así decirlo, un patrón para nuestra propia vida de oración. Si usted y yo, en algo lo que nosotros debemos de estar ocupados, son en estas dos categorías. En nuestras oraciones, que esa es una petición para con el Señor, y en la alabanza. Hermano, no debe ser todo petición. Debe de haber de agradecimiento, ¿verdad? Debe de haber agradecimiento. Entonces, necesitamos que ambos lados en nuestra vida de oración, tanto en la petición y el agradecimiento, debe de haber ese equilibrio. De eso es lo que hemos venido estudiando en las últimas semanas. Entonces, aquí en Colosenses capítulo 1, así como lo vemos también en Filipenses 4, aquí vemos en el versículo 6 de Filipenses capítulo 4, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Aquí vemos una definición de oración. Es súplica, petición con gratitud. Es pedir, agradecer. Tiene que haber, hermanos, un equilibrio muy hermoso en eso. Otro versículo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: exhorto ante todo, dice Pablo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Terminan combinando en una oración la petición y la alabanza, pedir y agradecer. Hermanos, estos son los ingredientes para cualquier patrón bíblico en una vida de cristiano. Entonces, ahora bien, aquí vemos ahora algo muy emocionante, pensar en estas cosas. Cuando un corazón es enriquecido conforme a las cosas que nosotros venimos aprendiendo en la palabra, hay una gratitud muy hermosa. Mira, observa el versículo 12, dice: con un gozo dando gracias al Padre. Hermano, yo me pregunto a veces, y voy a pasar a hablar un poco sobre de la gratitud. Y me preguntaba en esta tarde si realmente nosotros entendemos cómo la gratitud debe de encajar en nuestras vidas. Todos los domingos que compartimos precisamente la lista de oración de la iglesia de la semana, y el grupo de oración que se mantiene unido en oración durante todas las semanas, ahí se pasa orando con el grupo de oración de la iglesia. Muchísimas gracias, hermanas, por ese tiempo de todo corazón. Muchas gracias. Pero cuando vemos a veces esas peticiones, o una vez al mes que nos reunimos para orar también, que traemos una lista siempre de pequeñas cosas, y que el Señor nos ha respondido muchas para la gloria de Él.
Y será que siempre me pregunto si hay una respuesta de gratitud. O sea, si realmente nosotros hemos entendido ese equilibrio. Me pregunto si no es muy fácil olvidar agradecer al Señor cuando estamos acostumbrados a tener lo que tenemos. Porque eso es lo que Dios acostumbra a hacer. Dios satisface nuestras necesidades, ¿verdad? Pero a nosotros muchas veces se nos olvida agradecer. Como las palabras de Asaf en el Salmo 50, en el versículo 14 dice, ofreced gratitud a Dios. Hermano, es tan simple esto, oiga bien, se nos manda a ser agradecidos. En el Salmo 69:30 dice, alabaré a Dios, y me gusta esto, alabaré a Dios y lo magnificaré con gratitud. También agradaré al Señor mejor que un buey que tiene pezuñas y cuernos, dice todavía. ¿Sabe usted, hermano, que Dios prefiere precisamente por encima de un animal sacrificial? Dios prefiere alabanza verdadera, gratitud verdadera que tiene que brotar de un corazón que está lleno precisamente de alabanza y gratitud al Señor, que lo podemos ofrecer tanto en palabra o en canción también. En el Salmo 107, versículo 21 y 22 dice, oh, que los hombres alaben al Señor por su bondad y por sus obras maravillosas para con los hijos de los hombres, y que sacrifiquen los sacrificios de gratitud. Dios quiere de nosotros, de sus hijos, vidas agradecidas. Salmo 91, versículo 1 dice, bueno dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Al final de Hebreos también encontramos una afirmación interesante en Hebreos capítulo 3, versículo 15, dice, ofrezcamos el sacrificio de alabanza a Dios continuamente, porque esto es el fruto de labios que dan gracias a su nombre. Hermanos, esto quiere decir que debemos agradecer a Dios, agradecerles cuando hablamos, agradecerle cuando cantamos, agradecerles cuando oramos, porque la gratitud debe constituir parte de la vida del cristiano. Y me sincero ante ustedes, yo soy muy culpable como cualquier otra persona que no le agradece a Dios tantas veces como debo de hacerlo. A veces nos levantamos tan temprano en la mañana, se nos olvida darle gracias al Señor por un nuevo día. A veces en cosas tan pequeñas que sabemos que si no fuera por Dios, no contempláramos esas cosas maravillosas como la familia que nos rodea, la compañía, las amistades, en fin. No agradecemos al Señor. Parece algo tan simple apartar un poco de tiempo cada día y simplemente agradecerle a Dios, pero lo olvidamos. No lo hacemos. A esta hora de la noche, a las 7:15, usted quizás no le ha dado gracias por las cosas maravillosas que el Señor ha hecho, por haberle guardado en llegar a su casa, porque está ahí tranquilo con su familia, en fin. Pedirle no olvidamos. No, para eso sí somos muy buenos. Lo que estamos olvidando es agradecerles. Hermano, y estaba pensando en esto también. ¿Sabe usted que los ángeles dan gracias a Dios? Los ángeles pasan mucho tiempo haciendo eso, dice Apocalipsis 9, y esas criaturas vivientes dan gloria y honra y gratitud a él, al que está sentado en el trono. Y después en el capítulo 7 de Apocalipsis, en el versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en el trono y los ancianos y los 4 seres vivientes y demás, y dijeron amén, la bendición y la gloria y la sabiduría de la gratitud sean a Dios por los siglos de los siglos. Más adelante también en Apocalipsis encontramos a los ángeles haciendo lo mismo de nuevo en el versículo 16 del capítulo 11. Te damos gracias a ti, oh Dios Todopoderoso. Los ángeles lo hacen. ¿Quieres saber algo todavía aún más interesante? Cristo lo hizo. El Hijo pasó tiempo agradeciéndole al Padre, a Dios. En Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 11, esto es algo muy hermoso y se los quiero recordar. En su versículo 25, viene Jesús, respondió y dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños.
Mateo capítulo 26, versículo 26. Y conforme comían, Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió, se lo dio a los discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y él tomó la copa y dio gracias y se las dio. En Juan capítulo 6, versículo 11. Y Jesús tomó los panes y cuando había dado gracias, cuando estaba alimentando era los 5,000, los distribuyó a los discípulos, dio toda la provisión, la multiplicación, pero hasta que había dado las gracias. Y ahí en la tumba de Lázaro, en Juan capítulo 11, versículo 41, Jesús levantó sus ojos y dijo, Padre, te doy gracias porque tú me has oído. Recuerde que el cristiano debe de parecerse a Cristo. Y el patrón de vida de Cristo, le leí unos versículos, era una vida de agradecimiento al Padre. Ese es el patrón también que tenían los ángeles en el cielo, agradecerle a Dios. Y esto, hermano, debe de ser el patrón de vida también que tiene que emanar de nosotros, de estar agradecidos todo el tiempo con Dios, porque Él es el que provee todo. Efesios capítulo 5, versículo 20 dice, dando siempre gracias a Dios por todo, al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre dando gracias a Dios por todo. Primera Timoteo 1:12 viene Pablo y dice, doy gracias a Cristo Jesús. En Romanos viene Pablo y dice, capítulo 1, versículo 8, primero doy gracias a mi Dios. Estamos en Colosenses y en Colosenses 3:17 dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre mediante en él. Y así, hermano, muchas ilustraciones en la Biblia, muchas de ellas en las que nos manda a ser agradecidos, de dar gracias a Dios. Daniel, un siervo tan fiel, en el 6º capítulo, creo que es en el versículo 10, cuando Daniel supo que se había firmado el escrito, él fue a su casa. Y a Daniel, el escrito que se había firmado era que se le prohibía hacer una oración. Fue a su casa y abrió las ventanas abiertas hacia la ciudad de Jerusalén. Se puso de rodillas 3 veces al día, dice que lloró y dio gracias delante de su Dios como lo había hecho antes. Daniel estaba dando gracias a Dios en privado también. También nos manda que le demos gracias a Dios públicamente. Salmo 35, versículo 18. Te daré gracias en la congregación, te alabaré entre muchas personas. Hermanos, podemos seguir toda la noche hablando de pasajes en las escrituras que tratan con la gratitud. Pero yo creo que los que hemos mencionado hayan sido suficientes para que usted y yo podamos entender que se nos manda a hacer eso, a ser cristianos con una vida de agradecimiento al Señor. Cuando hablamos, démosle gracias al Señor. Cuando cantamos, démosle gracias al Señor. Los ángeles lo hacen, Cristo lo hizo y se nos llama a hacerlo en privado y también se nos llama a hacerlo en público. Solo hay un tipo de ser que no le dan gracias a Dios. Y es un contraste con todo esto. Los impíos, los que no conocen a Dios, los pecadores. Romanos 1:21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, ni le dieron gracias. Yo no sé usted si es un cristiano, pero tiene quizás comportamiento de impío cuando no agradece al Señor. Una cosa acerca de la gente sin Dios, de las personas que no están en Cristo, es que no agradecen a Dios. Y eso es algo muy trágico, hermano. Esto es algo muy trágico. Porque usted y yo, que podemos darle las gracias al Señor, porque Él es digno de toda alabanza, Dios nos manda que lo hagamos. Pero ¿se ha pensado usted alguna vez, en algún momento, ¿por qué tengo que agradecerle yo al Señor? ¿Por qué le damos gracias a Dios? Si bien es cierto, la Biblia nos da muchas ilustraciones por el alimento. Yo sé que usted y yo estamos conscientes de eso, que muchos cristianos de la mayoría de oraciones que tienen, ¿verdad? Ni siquiera podemos comer sin decir, Señor, gracias, bendice estos alimentos, amén.
Y pasamos eso de generación en generación. Le enseñamos a nuestros hijos a que oren, ¿verdad? Y hay niños que oren, Señor, bendice a mi mamá y a la comida, ¿verdad? Y qué bonito. En primera de Timoteo también se nos presenta un patrón. Dice que habrá falsos maestros en los días postreros que prohibirán casarse y que mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que se recibiesen con acción de gracias. El alimento debe ser recibido también con gratitud. Toda criatura de Dios es buena y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Yo sé que la gente siempre se preocupa por lo que va a comer. Y muchos se preocupan por comer saludable. Pero dice que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se recibe con gratitud. Entonces, si usted en cierta manera le da gracias a Dios por ello, ¿verdad? Usted lo coloca ahí, los alimentos, en la posición para bendecirlo. Agradecerle al Señor por los alimentos. Jesús lo hizo en el capítulo 6 de Juan. Ya se lo dije antes de que alimentara a los 5,000, lo tomó, dio gracias y después lo distribuyó. Una cosa más por la que debemos de agradecerle a Dios. Salmo 30, versículo 4 dice, cantad a Jehová vosotros sus santos y agradeced ante la memoria de su santidad. Otra de las cosas, porque estos son puntos por los cuales no le agradecemos al Señor, es agradecerle a Dios por quién es Él, por sus atributos. Lo estudiamos los domingos en la iglesia. Agradezca al Señor por su naturaleza, por su gracia, por su gloria, por su santidad, por su bondad, por todo lo que Él realmente es. Y añada todos los atributos que usted quiera añadirle, ¿verdad? Que son mencionados en muchos de los salmos. Salmo 97:2 como ejemplo dice, regocijaos en Jehová vosotros justos y agradeced la memoria de su santidad. El Salmo 75 dice otro pensamiento hermoso, el versículo 1, agradezca a Dios por su cercanía, dice, a ti, oh Dios, te damos gracias. A ti te damos gracias porque tu nombre está cerca, tus obras maravillosas declaramos. Estamos tan contentos porque está cerca Dios. Sabemos que está cerca porque estás operando a nuestro alrededor. Dale gracias al Señor porque no está lejos. Dale gracias al Señor porque cada vez que inclinamos nuestros ojos y oramos y venimos delante de Él, nuestras oraciones siempre llegan hasta ese trono de su gracia. Dándole gracias al Señor porque Él escucha el clamor, inclina su oído al clamor de cada uno de sus hijos. Agradezca a Dios porque está cerca. Agradezca al Señor porque Él conoce hasta las intenciones del corazón, porque Él todo lo conoce, porque Él todo lo ve. Agradezcámosle al Señor por mi salvación. ¿Cuándo fue la última vez, Señor? Gracias. Gracias, Señor, por la salvación tan hermosa. Gracias, Señor, por haberme librado de una condenación eterna. Y esto, Señor, sin yo merecerlo. Primera de Timoteo 1:12 dice Pablo, doy gracias a Cristo nuestro Señor, quien me tuvo por fiel y me puso en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Doy gracias a Jesús por lo que Él ha hecho en mi vida. ¡Qué hermoso! Imagínense, darle gracias al Señor por el privilegio de poderle servir cuando antes éramos hijos del diablo y ahora por la gracia y misericordia del Señor y en su gran bondad nos permite poder servirle al Rey. Y otra cosa que encontramos en las Escrituras también, para que podamos tener una idea, una muestra por lo cual usted y yo debemos de vivir agradecidos y que muchas veces lo olvidamos, que debemos de agradecerle a Dios por el progreso en la vida de otras personas. Debemos de agradecer a Dios por el crecimiento espiritual de otras personas. Créame, hermano, que si para uno como siervo del Señor en una iglesia, guiando a las ovejas al Padre, a nuestro Dios, uno se alegra mucho por el crecimiento de las personas. Cuando se acercan y tienen alguna inquietud, tienen una duda, cuando se acercan y dicen que quieren servir,
cuando uno ve realmente que van madurando en el Señor, uno se alegra tanto que da gracias al Señor. Le digo, cómo no se agradecer? ¿Cómo no ha de tener gozo también nuestro Señor? ¿Y será que alguna vez realmente nos detuvimos para darle gracias a Dios por lo que Él está haciendo? Por lo que Él está haciendo en nuestras vidas, por lo que Él está haciendo en nuestros hijos, en nuestros familiares. En 2 de Corintios capítulo 8 tenemos un relato de los macedonios muy hermoso. Estas personas de Macedonia, queridas personas, eran tan pobres que era algo sumamente trágico. Pero habían oído los santos de Jerusalén, los cristianos de Jerusalén, que eran pobres también. Y ahí estaba un par de grupos de gente pobre, pero los macedonios, aún en su pobreza, dice en el versículo 12, en 2 de Corintios capítulo 8, aún en su gran pobreza vienen los macedonios, dice, en gran prueba de aflicción, en la abundancia de su gozo y una pobreza profunda, en el gozo que ellos tenían, aún en su pobreza, dieron una ofrenda para los pobres santos, los otros hermanos en Jerusalén. Y Pablo dice en 2 de Corintios 8:16, gracias sean dadas a Dios quien puso el mismo cuidado en el corazón de Tito por vosotros. Gracias sean dadas a Dios quien está operando en el corazón de Tito. Qué bueno que esta persona ahora tiene esta disposición. Qué bueno el cambio que ha tenido esta persona. Mira, ahora ha venido con otra actitud y uno logra ver todo esto. Cómo las personas van cambiando. Hermano, agradezcamos a Dios por el progreso. Agradezcamos a Dios por lo que Él está haciendo en su vida y en la de personas a nuestro alrededor. Romanos 1:8 dice, doy gracias a mi Dios a través de Jesucristo por todos vosotros, porque se habla de vuestra fe en todo el mundo y doy gracias a Dios por su testimonio. Ya dimos gracias al Señor por el testimonio de nuestros hermanos, de nuestra casa de oración donde nos reunimos, de nuestra iglesia donde nos congregamos. Alguna vez le hemos dado gracias al Señor por ese testimonio de buenos hombres piadosos que ha puesto en la iglesia, de esas mujeres piadosas a las que el Señor está usando para la edificación de la iglesia y para la gloria de Él. Esas personas que se van interesando realmente en ayudar a los demás. Y en 2 de Tesalonicenses, conforme Pablo escribe esta segunda carta a esa iglesia tan maravillosa, en el versículo 3, capítulo 1, dice, debemos darle gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos, porque vuestra fe crece excesivamente y el amor de cada uno de vosotros hacia otros está abundando. Dando gracias a Dios por el progreso. Dice 1 de Tesalonicenses 2:13, por esta causa damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como la palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creen. Entonces, hermano, agradecidos al Señor por los alimentos, por sus atributos, por la cercanía con el Señor, por la salvación, por el progreso espiritual de otros y podemos seguir y seguir. Esto solamente es una muestra de la cual nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Debemos agradecerle a Dios por todo, todo está incluido. Pablo dice en Efesios, no dejo de dar gracias por ustedes. Doy gracias a Dios por ustedes en general, en total. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 11, dice, siendo enriquecidos en todo para toda deliberalidad, no cual causa a través de nosotros gratitud a Dios. Simplemente las bendiciones de Dios en nuestra vida debe de producir una respuesta de gratitud. Y también se nos dice dar gracias a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios. Usted puede decir, es simple, pero esa es otra de las cosas simples que los cristianos la volvemos difícil. Darle gracias a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Capítulo 5 de Efesios, 1 Timoteo, capítulo 2, dicen esencialmente lo mismo y todo eso se repite en las escrituras, en todas las escrituras.
Pero volviendo al punto acá de Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, el punto primordial de Pablo aquí también es la gratitud. Ese es el objetivo primordial. ¿Cuál es el asunto también por el cual dice aquí, debemos de darle gracias a Dios? Dice aquí, vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Nos manda a darle gracias al Padre por la obra de Cristo. Es por lo que usted y yo tenemos que estar más agradecidos por ese don inefable, como se llama en 2 de Corintios. Gracias por ese don inefable. Eso es por lo que más debemos de estar agradecidos, por Jesucristo y por su obra perfecta. En Romanos 6:17, mira lo que dice Pablo: mas gracias sean dadas a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y habiendo sido liberados del pecado, os volvisteis a ser siervos de la justicia. O sea, darle gracias a Dios por esa transformación. Hermano, piense por un momento lo que usted antes era, ese apodo por el cual usted se jactaba quizás, pero era algo, ahora puede causar vergüenza en las cosas que antes hacíamos. No, dice usted, si los hermanos en la iglesia conocieran lo que antes era, no me lo podrían creer. Bueno, agradezcamos a Dios por esa transformación. Romanos 7:24, viene Pablo, dice: oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y después dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, nuestro Señor. Él es quien nos libera. Hermano, agradezcamos a Dios. Agradezcamos a Dios. Ese es el punto primordial aquí también. 2 de Corintios 2:14. Mas gracias sean dadas a Dios, que siempre hace que triunfamos en Cristo. ¿Ya se dio cuenta cuántos versículos hemos venido mencionando sobre esto? Hermanos, esa es la clave. Esa es la clave. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada por Cristo Jesús. 1 de Corintios 1:4. Gracias a Dios por la salvación. Ahora bien, la razón por la que hemos pasado tanto tiempo explicando esto es porque yo quiero reafirmarlo de alguna manera un poco, que es importante estar agradecidos. Y sobre todo por la salvación. Y viene Pablo acá, expresa esa gratitud por la salvación. Si ve aquí, es agradecerle a Dios con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de sus pecados. Gracias al Padre. Y después resume la doctrina de la salvación en 3 grandes afirmaciones. Es como que si Pablo dijera: Señor, amado Dios y Padre, yo te doy gracias. Yo te he pedido por estos cristianos. Yo te he pedido por todos estos hermanos de Colosenses. Pero ahora quiero agradecerte por estas grandes verdades con respecto a la salvación. Por estas grandes verdades. Por la herencia. Por la liberación. Y por la transferencia. Gracias, Señor. Señor, gracias por mis hermanos de la iglesia Renacer, por estas 3 cosas, por aquellos que han venido caminando fielmente, Señor, en tu camino, aquellos que se gozan en tu palabra, porque han recibido esa herencia, porque han recibido la liberación y la transferencia. Hermoso. La herencia que nos hizo aptos para participar de los santos en luz. Los liberó de toda potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Estas 3 cosas constituyen acá, en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 12 al 14, una gratitud muy grande en el corazón del apóstol Pablo. Veamos entonces la primera, y si no nos queda tiempo, seguiremos la próxima semana. Dando gracias al Padre, la herencia. Y aquí, al usar el término Padre, está enfatizando el aspecto de la relación, de la unión que usted y yo tenemos con Dios, el cual nos hizo aptos para participar, dice ahí, de la herencia de los santos en luz. Pablo dice que la salvación es un asunto de
Es una concesión de una herencia. El legado de Cristo a los suyos. Hermanos, Pablo aquí lo está abordando desde un punto muy hermoso. Dice, Dios, gracias por traernos la herencia que pertenece a los santos. Dios en un punto en la vida de un hombre es juez. Ve a un pecador como culpable, condenado por sus propias leyes santas. Pero por la gracia de Dios y el acto de Cristo y por nuestra fe en Cristo, Él deja de ser un juez y ahora se convierte en un padre. Por eso dice ahí que Dios, porque es obra de Dios, que hemos venido estudiando en nuestra iglesia todo esto en las últimas semanas, el cual nos ha hecho aptos. Nos ha hecho aptos. Quien nos ha calificado. El verbo en el griego, en su original, es un verbo muy particular, hermanos, que es usado únicamente en otro lugar de las escrituras, pero simplemente significa como calificar a alguien, darle el derecho, darle el título o darle la posición en el asunto que se logre ver el privilegio, alguien que sea apto. No está hablando entonces de nuestra práctica, está hablando de nuestra posición. O sea que Él, el Padre, nos ha considerado calificados para entrar a la herencia. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. O sea, aptos en el sentido no es por unas aptitudes o capacidades o por las cosas que hacemos. No, ya usted y yo merecemos el infierno. Pero Él nos ha considerado aptos para entrar a la herencia. Hermano, ¿qué tenemos usted y yo para poder entrar al cielo? ¿Y en base a qué estamos calificados, cree usted? ¿Qué es lo que Dios está viendo en nosotros para que podamos ser aptos? ¿En base de qué? ¿A la obra de quién? Bueno, ahora ya lo entendemos. Por la obra de Cristo. Por todo lo que Cristo hizo. Porque créame, hermanos, créame, ante Dios, su gracia soberana nos calificó y realmente estábamos desaprobados, descalificados. No hay justo ni aún uno, la paga del pecado es muerte y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de que Dios en su gracia soberana nos calificara y nos hiciera aptos, estábamos descalificados realmente. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mire esto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos antes en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira como los demás. Entonces, estábamos descalificados, muertos en delitos y pecados, caminando según la corriente de este mundo, bajo el poder de la potestad del príncipe del aire. Y ese espíritu que operaba en nosotros de hijos de desobediencia. Hermano, si usted es cristiano ahora, su estilo de vida antes, al igual que el mío, estaba dominado por los deseos de la carne y por los deseos de la mente. Eso lo resume todo. Usted y yo éramos objetos de la ira de Dios. Usted y yo éramos objetos de una condenación eterna. Entonces eso es estar descalificado. Espero que a partir de ahora usted viva con un corazón más agradecido. Dios le ve, Dios nos vio y dice, no. Bueno, Dios vio a Juan Carlos y dijo, no hay manera en la que este hombre entre al cielo. No está calificado. No hay manera en la que se le pueda conceder una herencia a este hombre. No está calificado. Efesios capítulo 2 versículo 11 dice, acordaos que vosotros en tiempo pasado, gentiles paganos en la carne, eran llamados sin circuncisión por aquellos que he llamado a la circuncisión por la carne hecha por manos. Imagínense, ustedes los gentiles, o sea, nosotros estamos fuera de tantos privilegios.
ajenos a una ciudadanía, ajenos a los pactos también, como gentiles, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin Cristo, sin pactos, sin esperanza, impíos, descalificados, hermano. Por eso es que Efesios 4:17 dice, este os digo y testifico en el Señor, que ya no andéis como los gentiles andan. Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, endurecido por ignorancia, ajenos a la vida de Dios. En fin, la idea que nos da estos versículos que estamos leyendo ahorita, amados hermanos, es que estábamos sin Cristo, sin ciudadanía, sin pacto, sin esperanza, sin Dios, centrados en nosotros mismos, ignorantes, muertos y sin vergüenza, teniendo una mente obscena. Una persona así, queridos hermanos, está descalificada. ¿Y quiere saber algo? Esa persona que acabamos de describir en estos versículos, somos usted y yo. Pero a pesar de eso, Dios en su gracia nos escogió para calificarnos para una herencia. Y recuérdelo siempre, en Colosenses capítulo 1, versículo 12, gracias a Dios, el cual Él, no nosotros, Él nos hizo aptos. Hermano, ¿alguna vez usted hizo algo para calificar, para entrar al cielo? No, nunca, jamás. Ni siquiera usted deseaba al Señor. Nunca. Todo esto es un acto de gracia. ¿Verdad? Es un acto de gracia. ¿Para qué estamos calificados? Mira lo que dice el versículo. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Hermanos, esto es algo emocionante. Esta es una palabra muy importante que añade aquí y que usted y yo necesitamos entender. En el original participar, dice aquí, que vamos a recibir una parte de manera personal, individualmente. Un ejemplo, si aquí hay una herencia para 10 personas, cada quien va a recibir su parte igual, 10 personas que van a heredarla. Cada una va a recibir su parte, su propia porción. No es que alguien se va a quedar con 7 y estos se van a quedar con... No, no, no. Cada ser individual, ese es el término. Hemos sido calificados para recibir una herencia personal, algo que nos pertenece individualmente. Hermanos, esto es algo emocionante. Esta herencia. ¿Qué es esta herencia entonces? ¿Cuál es esta promesa de Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento viene esta promesa de Dios a su pueblo santo Israel cuando Él proveyó una herencia terrenal en la tierra de Canaán. Una tierra que de hecho podían tocar porque era una herencia tangible, pero la herencia de la que Pablo está hablando aquí, hermanos, imagino que Pablo está rebotando esa idea del Antiguo Testamento, pero aquí es una herencia de un nivel más elevado, porque es una herencia no terrenal, y es una herencia que dura más, es de otro tipo. De hecho, en Primera de Pedro, ¿se acuerda cuando estudiamos? Se le llama una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice el capítulo 1. No es una herencia terrenal, no es una herencia pasajera. Esto es algo eterno y que nunca va a dejar de existir. Hermanos, si usted y yo, si estamos en Cristo y hemos sido salvos por gracia, y hemos sido hechos aptos para participar en un tiempo presente ahí, en esta herencia eterna. Si usted ya es salvo, usted se preguntará, hermano, yo ya quiero esa herencia, ¿cuándo la voy a recibir? Ya la tiene. Si usted ya es salvo por gracia, ya tiene esa herencia. Sí, ya la tiene. Usted dirá, bueno, no la he usado mucho. Ese es su problema. En vivir en los afanes de este mundo triste. Ese es su problema. Pero usted y yo ya la tenemos. Ya la tenemos. Hermanos, imagínense que cuando pensamos en una herencia, en el concepto futuro, ay, que ya esa herencia, y le decimos como a alguien, ¿verdad? Que esperamos con ansias.
pero ahora ya somos herederos con Cristo, coherederos. Es algo fabuloso pensar que algún día vamos a recibir algo. Sí, allá se va a consumar todo esto, pero, sí, pero ya la tenemos, ya es nuestra. En el Nuevo Testamento la herencia del creyente ya es presente. Podemos disfrutarla ya en este momento. En Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sus hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hermano, si somos salvos, si somos hijos de Dios, en este momento estamos disfrutando de la herencia. En el versículo 12 dice, estamos explicando la terminología de la herencia. Participantes de la herencia de los santos en luz. Las únicas personas que disfrutan de la herencia, ¿quiénes son? Los santos, que andan en luz. Eso es para aclararlo todo. Dios nos ha hecho aptos, amados hermanos, para que participemos de esta herencia. Y esta gente siempre son sus hijos, los santos, los que andan en la luz. ¿Qué significa entonces en la luz? Bueno, la luz representa, creo yo, dos cosas. Una cosa es intelectual y la otra cosa es moral. Representa la verdad, representa la pureza. Y los santos, los hijos de Dios, se caracterizan por ese conocimiento de la verdad y por una conducta como respuesta a ese conocimiento de la verdad, tienen una conducta moral muy pura. Y esas son las personas que andan en la verdad, que andan en pureza. Son los que estarán recibiendo esta herencia. Hechos 26, versículo 18, esto es lo que Pablo dijo, que fue comisionado por Dios para predicarle a los gentiles, para poder abrir sus ojos espiritualmente. Dice, para convertirlos de las tinieblas a la luz, y escucha esto, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados por la fe. Entonces, cuando usted y yo vemos Colosenses capítulo 1, versículo 12 al 14, tenemos que saber que Pablo estaba pensando en esa misma afirmación que el Señor le dio cuando escribió eso allá. Abrir los ojos, darle luz, convertirlos de Satanás a Dios, la transferencia de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, darles perdón y una herencia por la fe. Ahí está la clave. Hermanos, cuando un hombre o una mujer cree en Cristo, recibe la herencia y se convierte en parte de estos santos en luz. ¿Qué es un santo? Bueno, un santo es alguien que ha sido hecho santo, alguien que ha sido escogido, que ha sido apartado para Dios, alguien que ha sido separado del mundo, pero para agarrarlo para la fe. Esa es la herencia que pertenece a los santos. Las personas que conocen la verdad y que la viven. Esos son los santos y ellos son los que van a recibir la herencia. Y Pablo dice, gracias Dios. ¿Y saben lo que es algo triste de esto, hermano? Es que ninguna otra persona recibe la herencia. Solamente la gente que camina en la verdad, solamente la gente que camina en la luz, solamente la gente que conoce a Dios, que se conducen como gente piadosa, no perfectos, pero tiene que haber un indicativo en su vida. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Y en los evangelios también dice que por sus frutos los conoceréis. Y en 1 Corintios, la comparación trágica, en capítulo 6, versículo 9, dice, o no sabéis, oiga bien, si quiere lo busca, 1 Corintios 6, 9, o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes heredarán el reino. No heredarán. Obviamente, para ese tipo de personas no hay herencia en absoluto. Gálatas 5:21, y enlista todos unos pecados también, dice, de lo cual os digo, como os lo he dicho antes, los que practican tales cosas
no heredarán el reino de los cielos. Un paso más adelante, hermanos. Espero que me vaya entendiendo aquí ya para terminar. ¿Qué es lo que van a heredar? ¿Qué es lo que? Bueno, hay muchas cosas. La herencia es vida eterna. Lo primero que heredamos como hijos del Señor es vida eterna. Y no es precisamente una extensión de vida, sino que es un tipo de vida. No es cantidad de vida, sino calidad de vida. Es la vida de Dios. Mateo 19:29 dice, todo aquel que ha dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, esposa o hijo o tierras por causa de mi nombre, recibirá mucho más y heredará la vida eterna. Heredará la vida eterna. Entonces, lo primero que vemos aquí en la herencia es una vida eterna, pero es un tipo de existencia. ¿Sabe qué es eso? Es Dios en mí. Dios moviéndose en mi vida, Dios viviendo en mí, eso es vida eterna. Y para terminar, en caso que podamos tener una definición con esto, Primera de Juan capítulo 5, versículo 20, lo presenta de esta manera muy clara, dice, su Hijo Jesucristo, escuche esto, este es el Dios verdadero y la vida eterna. La vida eterna es Cristo en mí. Es una calidad de existencia, la vida de Dios en mí. Es la vida divina en mí, Cristo en mí. Entonces es lo primero que yo heredé cuando fui hecho apto o digno, calificado por el Padre. Inclusive el joven rico, usted conoce esa parábola, conocía conocía este asunto porque hizo la pregunta correcta. Dijo, Padre, pues cuando se llegó a Cristo, a Jesús le dijo, ¿qué debo de hacer para heredar? ¿Qué le preguntó el joven rico? La vida eterna. También en Lucas 10:25, un cierto intérprete de la ley, dice ahí, se puso de pie y para probarle le preguntó, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Lo que estaba mal formulado en esa pregunta es que nadie puede hacer nada para heredar algo eterno en el Señor. Es un regalo. Ese es un regalo. Dios nos escogió hacernos aptos, calificados, y es un regalo. Entonces nuestra herencia, amados hermanos, es vida eterna. Dios viviendo en nosotros, qué pensamiento más hermoso. Así que quiero dejarlo con esto. Piense en esto, hermanos. He sido hecho apto. He sido calificado para que Dios pueda vivir en mí. Un ser tan santo viviendo en mí. Dios tuvo que trabajar mucho para hacer eso. Quizás. Eso demandó que me calificara mucho. Piense qué tan Dios siendo santo, santo, santo. Y qué tan estricto debe de ser Dios acerca de quién tiene que vivir en su propio templo. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Dice los salmos, siendo limpio de manos y puro de corazón. Allá en Ezequiel se nos dice que cuando comenzaron a profanar el templo, según la visión de Ezequiel, tan pronto como metieron un poquito de basura ahí en las paredes, en los ídolos del templo, ¿verdad? Que comenzaron a postrarse un poquito ahí, a hacer todo eso. ¿Se acuerda lo que hizo Dios? Dios dijo, yo no voy a aceptar eso. Y tan pronto las personas comenzaron a profanar su templo, ese fue, como lo estudiamos el domingo, el Icabod. La gloria del Señor partió de ahí. Dios no mora en lugares que no están calificados. Dios no mora en lugares que no están santificados. Y una de las cosas que usted y yo necesitamos entender es que solo la gracia, queridos hermanos, solamente la maravillosa gracia del Señor es lo único que nos ha hecho estar calificados para ser el templo de un Dios santo. Tenemos por qué estar agradecidos. Amados hermanos, yo quiero dejarlos con esta quizás primera parte.
de por qué nosotros tenemos que llevar una vida de agradecimiento al Señor. Y lo primero es por esta parte que incluye la herencia, que es una vida eterna. El Señor nos ha hecho aptos, hermano. Créame que las cosas vanas de este mundo a veces nos quitan la mirada de lo que realmente importa. Yo quiero que esta noche, si usted todavía no se ha acercado al Señor, pídale perdón por sus pecados, arrepentimiento y pueda recibir la salvación por gracia y darle gracias por esa salvación. Y si usted ya es salvo, si usted ya es un cristiano, esta noche es un buen momento para darle gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nosotros, por esa salvación tan hermosa y también pidámosle perdón porque a veces las dificultades, los problemas o las angustias nos quitan el agradecimiento de nuestro corazón. Y créanme que es mucho más por lo cual tenemos que estar agradecidos con el Señor de por aquellas cosas que nos hacen falta, hermano. Seamos cristianos con una vida en agradecimiento al Padre. A Él sea la gloria y la honra. Vamos a orar, hermanos. Oh, buen Dios, te damos las gracias. Gracias, Señor. Gracias por exhortarnos y recordarnos en esta noche, en estas primeras partes de este tan hermoso de una vida de agradecimiento. Señor, perdónanos porque hemos sido tan desagradecidos. Nos quejamos tanto por las cosas que a veces no salen como nosotros queremos, por las cosas que tú no nos das. Señor, cuando tiene que haber un mayor agradecimiento por aquello que ya recibimos en ti. Eso no tiene comparación, Señor. Padre, el que mi destino eterno fuera cambiado de tinieblas a la luz, el hecho de que yo haya pasado de muerte a vida, el hecho de que antes, Señor, andaba en las cosas de este mundo y ahora, Señor, estamos en tu camino. Y todo esto ha sido obra tuya, tú nos has calificado, tú nos vienes santificando, Señor. Padre, no hay manera de agradecerte por algo que nosotros no merecemos, por este regalo tan hermoso de la herencia, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces olvidamos agradecerte por esto. Y es algo primordial, Señor, que si el día de ahora yo parto de esta tierra o el día que tú decidas llevarme, Señor, ya no estaré en una condenación eterna, sino estaré, Señor, disfrutando de una vida eterna junto a ti. Gracias, Señor, por algo tan maravilloso que tú has hecho en tus hijos, en darnos esa herencia incorruptible y que no es contaminada, inaccesible, Señor, para todos tus hijos. Toda la gloria sea únicamente para ti, oh buen Dios. En tu nombre hemos orado. Amén. Y amén. Amados hermanos, muchísimas gracias por haberse conectado junto con nuestros hermanos de la Casa de Oración en este día miércoles. Les invitamos para el día de mañana. Tenemos nuestra reunión de SER y Doulos en las respectivas sedes. Nos vemos a las 6:30 en nuestras reuniones. El viernes tenemos nuestro servicio de jóvenes y el sábado nuestro megaculto examinándonos a nosotros mismos. Es el tema para el sábado. Y el domingo continuamos con los atributos de Dios. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una feliz noche. Les esperamos en nuestros servicios. Gracias y paz.